Vamos a hablar sobre el triángulo de la luz. Suena que es una secta. No, en realidad el triángulo de la luz o el triángulo de la exposición son 3 parámetros que hay que equilibrar y manejar en equilibrio. ¿Para qué? Para que una fotografía esté correctamente expuesta. ¿Qué quiere decir esto? Para que en toda la fotografía, en todas las zonas que querramos, incida la correcta cantidad de luz. Lo vamos a tratar de explicar de una forma muy simple, no para profesionales, pero sí como para poder ir manejándolo. Cuando nosotros vemos que alguien está encuadrando algo y empezamos a ver que se tocan ruedas, ¿qué es lo que se está haciendo en realidad? ¿Qué es lo que se está balanceando? Bueno, de eso vamos a charlar en este video. Porque no solamente en las cámaras semiprofesionales y profesionales se pueden manejar estos parámetros, sino que en estas cámaras también. ¿Sí? En los dispositivos móviles cada vez vienen mejor preparados y en un video en particular les expliqué cómo tocar estos parámetros. Pero hoy vamos a explicar el fundamento de estos 3 niveles que hay que equilibrar. La sensibilidad ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Este es lo que se llama el triángulo de la luz o el triángulo de la exposición, que tiene 3 vértices. La sensibilidad ISO, ¿qué tan sensible está el sensor de la cámara a la luz? La apertura del diafragma, la luz al interior de la cámara tiene que ingresar para hacer una fotografía y ingresa por algún agujerito que se llama diafragma. De acuerdo a qué tan grande es ese diafragma va a entrar más o menos luz y eso genera determinados efectos. Y la velocidad de exposición, es decir, cuánto tiempo dejamos que ingrese la luz al interior de la cámara. Esto también tiene sus efectos. Vamos a empezar por la sensibilidad ISO. El ISO se puede manejar seguramente en la cámara de los dispositivos móviles y desde luego en las cámaras profesionales. Esto es qué tan sensible está el sensor a la luz. Se mide en rangos de a 100. Entonces, si nosotros vemos en esta imagen, la estoy monitoreando por acá, por eso miro un poquito, ¿sí? Vemos que en un ISO de 100 el sensor está poco sensible a la luz, por lo tanto está como muy oscura esa fotografía, y que en un ISO de 3200 el sensor está mucho más sensible a la luz, por lo tanto es como que vemos mayor cantidad de detalle y mayor iluminación. Entonces uno diría, bueno, ¿qué hago? ¿Lo pongo siempre muy sensible a la luz? No siempre. ¿Por qué? ¿Sí? Esto sería en casos de una fotografía real, tomada con un ISO de 100, con uno de 200, de 400, 800 y de 1600. La hora a la que está siendo tomada esta fotografía es la misma, lo único que está variando acá es la sensibilidad ISO. ¿Qué es lo que genera subir como contrapartida o como costado negativo, subir la sensibilidad? Subir el ISO, subir mucho el ISO, va a generar ruido en la fotografía. ¿Qué es este ruido? Son estos puntitos de colores que le hacen como una textura y que no siempre es deseable una fotografía con ruido. Por supuesto, en postproducción se puede quitar el ruido si editamos esa fotografía, pero realmente sí, puede generar estas texturas que no siempre queremos. Ven que en la fotografía con ISOs bajos no aparece este ruido y en las fotografías con ISOs altos sí aparecen. Por supuesto, para que incida la misma cantidad de luz en todos estos ISOs han sido tocados los otros parámetros. Esto ya lo vamos a ir hablando. Entonces, a menor ISO, menos sensibilidad y más nitidez en la imagen. Uno podría decir, ¿siempre es deseable tener ISOs bajos? Sí, pero no siempre las condiciones de luminosidad del ambiente me lo van a permitir. Si yo tengo un ambiente muy oscuro en un teatro, que no puedo estar montando luces aparte y demás, a veces no vamos a tener otra alternativa que subir el ISO. Y quizás después tengamos que editar la fotografía para quitarle el ruido. La apertura del diafragma.
La apertura del diafragma es qué tan grande es esa perforación por la que va a entrar luz a la cámara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera una mayor apertura diafragmática o una menor apertura del diafragma? Las aperturas de obturación, las aperturas de diafragma se grafican F barra, ¿sí? Y unos números. Para hacerlo simple, ¿qué son estos números? Y para acordarse esta regla, a número más bajo, diafragma más grande. ¿Por qué es esto? Porque el número del diafragma es cuántas veces entra ese diafragma entre el sensor y el centro óptico de la cámara. ¿Sí? Es un detalle un poco técnico, pero digamos que si tenemos un diafragma de 22, entra 22 veces, o sea, es un diafragma chico. En cambio, un diafragma 1.8, ¿sí? Un diafragma 1.4, ¿sí? Entra solamente 1.8 o 1.4 entre esta distancia. Pero vamos a lo práctico. Un diafragma grande va a generar que la profundidad de campo sea reducida. ¿Qué es esto? Que la zona en la que está nítida la fotografía en profundidad sea muy corta. Esta profundidad de campo reducida se usa mucho en retratos, donde yo quiero tener a la persona muy nítida, pero quizás el fondo difuminado. Este efecto se busca mucho, ópticamente se hace abriendo mucho el diafragma, ¿sí? Cosa que después los celulares o algunos programas de edición lo tratan de imitar de manera eléctrica. La cámara lo logra de forma óptica. Entonces, como vemos en este esquema, por ejemplo, un diafragma muy grande, voy a tener una profundidad de campo muy reducida, nítido adelante y todo desenfocado atrás. Un diafragma medio, ¿sí? Vamos a tener una profundidad de campo un poquito mayor, ¿sí? Es decir, que en este caso que tenemos este esquema con el alce y las florcitas, ambos en foco y el fondo difuminado, pero si yo tengo un diafragma muy chico, el efecto va a ser que esté en foco en amplia profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos un caso que tomé con un diafragma muy grande y entonces todo el fondo difuminado. En este caso, estos son mis amigos Pablo y Gaby. Tenemos un diafragma medio y en este caso, esta fotografía está tomada en el Calafate. Tenemos una profundidad de campo amplia con un diafragma pequeño. Por supuesto, vamos a pensar en lo que acabamos de decir. Si yo abro mucho el diafragma y pongo muy sensible a la luz, el ISO, ¿qué va a pasar? Se va a quemar la fotografía, va a aparecer toda blanca. Por el contrario, un diafragma muy chiquitito y un ISO muy poco sensible, ¿qué es lo que va a pasar? No va a entrar la suficiente cantidad de luz y va a salir muy oscura o negra la fotografía. ¿Se entiende que hay que empezar a pensar que por eso se llama triángulo? Hay que empezar a poner en equilibrio los tres parámetros. Y por último, la velocidad de exposición. ¿Cuánto tiempo va a estar entrando luz al sensor de la cámara para exponer la fotografía? Hay una relación absolutamente directa entre diafragma y velocidad de exposición o de obturación. Pensemos esto. Pensemos en llenar un cubo o un balde con agua. Si yo tengo un calibre de manguera muy grande, que eso sería el diafragma, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para llenar el cubo? Muy poco, porque si no va a rebalsar. Ese tiempo es la velocidad de exposición. Vamos a ver, la velocidad de exposición se mide también en 1 barra. Esa barra es una fracción de segundo. Si yo tengo 1 sobre 125, quiere decir en un 125avo de segundo va a estar entrando luz a la cámara. Por lo general, en condiciones de luz natural, con una buena luz, un diafragma de 4.5 o 5.6, una exposición de 125,
va a generar una correcta exposición de la fotografía. Pero esto no hay que tomarlo siempre como parámetro porque va a depender de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, veamos este caso, ¿sí? El único parámetro que se movió en este caso no es el ISO, no es el diafragma, es la velocidad de obturación. En la primera fotografía tenemos menos tiempo ingresando luz a la cámara y en la última fotografía tenemos más tiempo. Eso va a generar que entre más luz a esa fotografía, ¿sí? Y esté expuesta con una mayor cantidad de luz. Esa es la percepción. En este caso únicamente se movió ese parámetro. Pero tiene así como el ISO tiene un efecto sobre el ruido, el diafragma tiene un efecto sobre la profundidad de campo, la velocidad de obturación tiene un efecto sobre el movimiento. Se observa mucho cuál es la velocidad de obturación cuando tomamos sujetos fotográficos en movimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo obturo de manera muy lenta, el movimiento se va a dibujar. Si yo obturo muy rápido, el movimiento se va a congelar. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos la misma fotografía tomada en velocidades de obturación distintas. Por supuesto, también manejados distintos los otros parámetros, porque ven que entra la misma cantidad de luz. En el primer caso tenemos una velocidad de exposición lenta, en el segundo caso tenemos una velocidad de exposición rápida. Pero para que se perciba la misma cantidad de luz incidiendo sobre el objeto, evidentemente también se han tocado los otros parámetros, la sensibilidad de ISO y la apertura del diafragma. ¿Ven? En este caso, ¿sí? Tengo una velocidad de 1 segundo, que para una fotografía es muy lenta, y en el segundo caso tenemos una velocidad de un 180avo de segundo. ¿Qué es lo que va a pasar en el primer caso? La fotografía, este agua, que ese efecto se llama velo de novia, va a aparecer como todo dibujado ese movimiento, y en el segundo caso congelado el movimiento. Una aclaración. Para obturar durante 1 segundo, o sea que 1 segundo esté entrando luz a la cámara, ¿qué tengo que hacer con el diafragma? Y dejarlo bien pequeño, porque si no, si yo hago ingresar mucho tiempo luz a la cámara con un diafragma grande, se me va a quemar la fotografía. Si se me sigue quemando, hay filtros que se le ponen a las cámaras, pero ese sería como otro tema de otro video. Bien, en este caso tenemos un efecto de velocidad lenta, creo que la tomé en Córdoba esta fotografía, de obturación. Y en este caso también estas fotografías en donde se dibuja con luz, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se pone a la persona con alguna fuente de iluminación, por lo general un diafragma pequeño, porque lo único que queremos es ese dibujo de la luz, y ponemos a mover esa fuente de luminosidad y se va a dibujar el movimiento. En la fotografía de deporte queremos todo lo contrario. Por lo general queremos ese movimiento, captar ese congelamiento del movimiento. Esto se logra obturando de una manera súper rápida. Lo mismo en este caso. Esta fotografía ha sido tomada con una velocidad de obturación muy, muy rápida. Cuando quise imitar ese efecto, quise hacerlo cuando estaba empezando a practicar estas cosas hace mucho tiempo, pero la guardo con cariño esta fotografía. ¿Por qué? Porque para hacer el movimiento de los dados entrando a la copa tuve que obturar muy rápido, pero al obturar muy rápido entra muy poco tiempo luz a la cámara. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Subí el ISO. ¿Y qué pasó? Se llenó de ruido. ¿Se dan cuenta entonces cómo ven esos puntitos de luz? Entonces, ISO, obturación y apertura de diafragma son las 3 patas que hay que mantener el equilibrio para una correcta exposición. ¿Es difícil? No, no es difícil, pero requiere de mucha práctica, ¿sí? Los y las invito es a practicar mucho, practicar, y cuando veas que se me salió movida, ¿y por qué? ¿Y será que estaba muy lento obturando? Me salió quemada, ¿y qué pasó con ese diafragma? Quiero que salga difuminado el fondo, abrí el diafragma, ¿sí? Pero entonces, pero me queda como muy luminosa, baja el ISO, y así, es práctica y práctica y práctica.
no es más que eso.